¿Cómo le va Laureano Martínez, nuestro columnista estrella, según lo dice mucha gente? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gente, ¿cómo están? Gracias por el recibimiento, como siempre, muy amable, muy cálido. ¿Te pusiste a bailar recién? No, yo tengo 2 pies izquierdos. Somos todos casi igual, bueno. Y Carlitos, te cito a vos, lo que Dios me dio para hablar me lo sacó para bailar. Bueno. Lo saludamos. Laureano, viste que hice la apertura con un fragmento de 1984, y la neolengua. ¿Nos vas a explicar un poquito cómo es ese desarrollo en esta novela tan especial y distópica, no? Ajá, sí. Bueno, en realidad lo que voy a decir ahora es una continuación de la charla, de la columna que escribí, lo que dije, mejor dicho, el viernes pasado. Y dije que iba a dedicar enteramente a hablar de la neolengua. Así que bueno, voy a hablar de eso, la obra magnífica de George Orwell. ¿Nos vas a explicar un poquito? Para poder analizar este concepto, neolengua, me había forzado primeramente a explicar el origen de este concepto, algo del libro donde apareció, y también algo de la vida del autor del mismo. Comencemos. ¿Qué es la neolengua? La neolengua, o Newspeak, como es su verdadero nombre en inglés, es una forzada simplificación, por ende una deformación, del idioma inglés clásico, llamado en su denominación en original en inglés Old Speak, que fue utilizado por un partido político llamado INSOC en un país ficticio llamado Eurasia. Todo esto aparece en una obra literaria del género distópico, es decir, un futuro pasmoso y derrotista, llamada 1984, escrita por el literato y filósofo indio Eric Blair, o mejor conocido por su seudónimo como George Orwell. Mira ese dato, quizás pocos lo conocían, que no era su verdadero nombre. Pasó algo parecido como Freddie Mercury, por ejemplo, que también era indio, ¿no? Y también tenía otro nombre, pero bueno, como nació en una colonia inglesa, en realidad se los considera inglés. Podría decir esto último, con Tolkien pasó igual, Tolkien era africano, pero se lo considera ciudadano inglés, ¿no? Esta obra, de 1984, compone la trilogía distópica, junto con 2 obras iguales de importantes, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Laureano, pequeña interrupción. ¿Cómo no? Escuché por ahí distópica, para la gente que quizás no está acostumbrada a ese término. ¿Qué significa? Lo dije hace un ratito atrás. Ay, perdón. Es una obra en donde se muestra un futuro pasmoso y derrotista, ¿no? O sea, donde es lo contrario de utopía. A eso quería llegar. Es decir, imaginar un futuro en el cual no es que esté todo bien, sino que está todo mal, ¿no? Por eso es pasmoso y derrotista. George Orwell fue periodista y socialista en su juventud. De hecho, colaboraría con los republicanos españoles en la Guerra Civil, escribiendo un texto llamado Homenaje a Cataluña. Pero años más tarde empezaría a cambiar su forma de pensar, transformándose de hecho en un acérrimo enemigo de las dictaduras, a tal punto que escribiría antes de 1984 otro de sus libros clásicos, Rebelión en la Granja, obra en la que ironiza y defenestra el régimen comunista ruso. Bueno, pero para centrarme en el tema que quiero desarrollar, la neolengua, y para ello debo explicar, aunque sea un poquito, su desarrollo histórico y sobre todo ideológico en el libro, que algo un poco, Carlitos, vos habías leído en la introducción del programa, ¿no? Winston Smith es el protagonista de la novela. Vive en un mundo económicamente empobrecido y con un régimen político corrupto y dictatorial en extremo. Nuestro protagonista trabaja en un ente estatal llamado Ministerio de la Verdad, que es un eufemismo para referirse a un órgano cuya principal actividad es la de reescribir y falsear la historia. Tengo que destacar además que algunos de los lemas de este Ministerio de la Verdad son: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza, y el que para mí es el peor de todos, 2 más 2 es igual a 5. Los que vayan a leer este libro, recuerden esta última frase de la suma porque es, valga la redundancia, sumamente importante para la trama. Al estar prohibidos expresar los sentimientos públicamente y sobre todo contradecir el relato oficial, Winston se enamora de una mujer llamada Julia. Ambos por seguridad deben mantener oculto este amorío. Y esto lleva a Winston a reflexionar su vida y la sociedad en la que está. Y lo lleva también a tomar una determinación de, por ejemplo, conocer el verdadero pasado de su país.
estos nuevos cursos de acción no pasarán desapercibidos por los espías del régimen. Y entonces, a continuación, bueno, mejor leen el libro. Ahora sí hay que analizar la neolengua. Como dije al principio, se trata de una simplificación del idioma y por ende de la deformación del mismo. Este famoso neolengua se subdivide en 3 categorías, es decir, 3 vocabularios distintos. El vocabulario, vamos a llamarlo vocabulario A, son palabras de uso común, comer, beber, árbol. En casi todos los casos, las palabras de este grupo coinciden con la Old Speak, o sea, la vieja lengua. Con estas palabras se podrían expresar todos los pensamientos sencillos que no tuvieran contenido filosófico ni político. Sabemos que eso es imposible, pero bueno, acá se refieren en filosófico como algo muy elevado, ¿verdad? El vocabulario B, el segundo, son palabras construidas con fines políticos, con el objetivo de dirigir y controlar el pensamiento del hablante. Como por ejemplo, tenemos buen sexo, o good sex, como se dice en neolengua, que significa castidad, o bien pensadamente, good think wise, que significa de manera ortodoxa. Otras palabras son más difíciles de traducir al lenguaje común, como por ejemplo, doble pensar o double think, ¿no? Bueno. Y el vocabulario C, que es el más interesante, compuesto exclusivamente de palabras científicas y técnicas, pero redefinidas de manera que estuvieran desprovistas de significados potencialmente peligrosos. La gramática de este neohabla funciona más o menos así. Cualquier palabra puede cumplir cualquier función en la frase, es decir, una misma palabra se puede utilizar como verbo, adjetivo, sustantivo, etc. Es difícil hacer algo así en castellano, por la propia estructura de la lengua, pero no tanto lograrlo en inglés. Qué loco, ¿no? Porque la famosa diversidad para el lenguaje estaría siendo suprimida. Por supuesto, a ver algo que voy a hablar de la conclusión de eso, sabía llegar. Después, otra característica, la regularidad absoluta. De modo que todos los verbos en pasado acabarían en ed, terminación inglesa, y todos los plurales acabarían en s. Este problema en español no nos impacta tanto, pero en inglés sí, porque en inglés hay básicamente 2 tipos de verbos, los que terminan en ed en el pasado, por ejemplo el verbo wasted, pero también están los verbos que terminan de otra manera en su parte final, en sus palabras, en sus letras finales, que son verbos irregulares. Bueno, acá se simplifican todos para que terminen en ed, ¿no? Esa es un poco la idea. Algunos ejemplos de este neolenguaje sería cara-crimen o face crime, rostro con una expresión impropia, como por ejemplo mostrarse incrédulo ante el anuncio de una victoria, lo cual está perseguido por la ley. Otra palabra es doble pensar o double think, habilidad de mantener en la cabeza 2 pensamientos contradictorios, uno realista y opuesto a la doctrina del partido, y otro moldeado y de acuerdo con este, de manera que la forma de actuar, el comportamiento y el propio pensamiento sean congruentes siempre con lo que dictamine el partido. Guarda con esto. El partido único. Después, otra expresión, negro-blanco o black-white, aplicada a un enemigo, se refiere a la costumbre de afirmar descaradamente que lo negro es blanco, contradiciendo la evidencia, mientras que si se refiere a un miembro del partido, significa afirmar de buena gana que lo negro es blanco cuando el partido así lo indique. Esto es loquísimo. O sea, cuando yo quiero utilizar esta expresión como un insulto, lo blanco es lo negro. Es decir, como una manera de agredir a alguien porque no piensa igual que yo. Pero si lo quiero utilizar la misma expresión como un, digamos, no sé, elogio, es bueno decirle a alguien que lo negro es blanco porque ambos pensamos lo mismo, siendo que pertenecemos al mismo partido. La locura. Para un poco, para que quede bien claro, al que no se sometía a esta forma de hablar en la visión, en la novela de Orwell, ¿cuáles eran las consecuencias? Y bueno, la persecución, la muerte, el retiro de sus bienes, la degradación, el escarnio público, la condena social. O sea, corta la más o menos como hoy en día, digamos, ¿no? para hacer un parangón. Bien. Le digo una última expresión. Dale. A mí por lo menos me resultó interesante o llamativa, que es la palabra paracrimen o crime stop, que es la facultad de interrumpir casi instintivamente todo pensamiento peligroso que pueda surgir la mente contrario a lo que el partido dice. Es increíble.
O sea que una persona, si pensaba algo que no estuviera estipulado por el partido, era un crimen de odio. Crimen de odio, ¿les suena esa expresión? Sí. Crimen de odio. Bueno, entonces, como para ir terminando, a través de este pseudo dialecto se pretende, fíjense, 3 conclusiones que yo saco. La primera, dar un significado vago a términos que son específicos. De esa forma se promueve un razonamiento simplón a cuestiones que deberían en realidad ser profundas y problemáticas de analizar. Segundo, producir una deliberada confusión en la cabeza del hablante, para que termine concluyendo que o bien debe seguir las directivas del régimen y acusar a quienes no lo hagan en estos términos, o bien se sentirá excluido de estas categorías y por ende se transformará en un enemigo del sistema. Algo así como un maniqueísmo del hablante, ¿no? Una cosa así. Y la tercera, la C, se pretende eludir al convencimiento alineando las masas, o sea, que pertenezcan a la ideología más bien por una reacción sentimental, subyugando así a la razón y a la voluntad. Entonces concluyo lo siguiente, a ver qué les parece incluso a ustedes también, chicos. Te escuchamos. Si están escuchando. Sí. Tanto el neohabla como de hecho cualquier modificación al idioma por razones ideológicas, persigue en el fondo un cambio de paradigma que lleve ni más ni menos a la servidumbre mental del hablante. Lleva también a someter al hombre masa a un tironeo que va de una espiral del silencio a una ventana de Overton, porque le trastocan su capacidad de racionalizar. Por ello, a ustedes, no solamente a ustedes, digo en un sentido, me refiero a ustedes no, sino a ustedes los que están escuchando el programa en este momento, les repito la frase que dije el viernes pasado, para que después de más de 200 años nos siga iluminando. Me refiero al filósofo Immanuel Kant, cuando dijo: las palabras son el vehículo del pensamiento. Muchas gracias. Clarísimo. La verdad, y me quedo con ese concepto, servidumbre mental. Bueno, Dios no lo quiera. Muy bueno el aporte de Lauri. La verdad que hay que, como para cerrar y como para redondear tu idea, por lo menos de la perspectiva que yo tengo, lo importante es reconocer y diferenciar la diferencia clásica entre retórica y lenguaje. No es lo mismo, y esto es muy importante, no porque vos no lo hayas dicho, sino pero para la audiencia, que entienda que la retórica tiene un vínculo totalmente directo con la política. No es lo mismo el lenguaje. Es que el lenguaje es algo natural que surge de un grupo social, que surge desde abajo hacia arriba, y nosotros hoy por hoy tenemos que este uso, porque no es un lenguaje, esto es decir, lenguaje inclusivo es falso. Estamos hablando de una retórica con fines políticos que beneficia a ciertos sectores políticos. También esto rompe con la idea un poco del católico, porque acá nosotros estamos en una radio católica, del que el católico no se quiere meter en política. Entonces, ¿acá qué pasa? Acá el mismo lenguaje, misma retórica que impregna los planes de estudio de los colegios católicos y que sirve como de alguna manera para hacer presión hasta en concejales que se suponen pro vida, influye de manera política. Entonces ya no nos queda otra que entender que la política, como decía Aristóteles, el zoon politicón, somos el animal político, ¿sí? Exactamente, gracias Nacho. Bueno, tenemos un invitado a la guarda, así que te mandamos el abrazo de siempre y la felicitación, ¿eh? Por supuesto, me quedo acá escuchando porque aparte Lucas es una persona muy capaz. Bueno, tuve la oportunidad de conocerlo en persona en una charla que dio en la UCAS unos meses atrás, y bueno, le mando un enorme saludo. Dale. Gracias, Laureano, por tu comunicación. Gracias, muchachos. Gran abrazo. Abrazo a la distancia. Se te quiere mucho.